Pedro Buerbaum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy bien, gracias por invitarme. Oye, es un lujo muy interesante poder contar con tu testimonio aquí en este programa en el que hablamos, ya lo sabes, de ciencia, de tecnología, de innovación. Tú has demostrado capacidad más que suficiente para adelantarte a lo que va a venir en los negocios. Lo petaste, por ejemplo, con tu primera heladería aquí en Madrid, con una idea que era hacer helados con algodón de azúcar alrededor, que yo entiendo que tú ahí lo que viste es, esto es una idea muy instagrameable. Totalmente. La gente va a poder subir fotos, esto se va a viralizar, ¿no? Fue Totalmente. por ahí. Además, yo era un chaval cuando tuve la idea, tenía 18 años y yo veía un fenómeno muy extraño en aquel entonces que estaban empezando las redes sociales, y era que las niñas de mi edad iban a lugares a comer donde la comida era bonita y le sacaban fotos a la comida. Y dije, bueno, pues si esta es la forma de popularizar un negocio, habrá que hacer un helado, en este caso, muy instagrameable, muy Pinterest. Sí. Y funcionó. Y después el local también estaba acondicionado para ello, para que vinieran. Teníamos un neón muy bonito con una frase que luego la veías por todos lados en Instagram. Y funcionó. Ahora llevas meses también con un podcast, Wallcast, que por cierto lo recomiendo ya a todo el mundo, donde tienes más de 500.000 de suscriptores en YouTube, por ejemplo, solo en YouTube, porque luego hacéis clips y los compartís en TikTok, en Instagram, pero estábamos hablando, estáis creciendo a una velocidad de, vamos, es una locura. Es una barbaridad. Una barbaridad. Además lo noto, no solo los números, porque, bueno, los números son un indicativo, pero al final estamos acostumbrados como seres humanos a interacciones sociales, ¿no? Entonces yo vivo en Tenerife y vengo pues una vez al mes o 2 veces al mes a Madrid, y es como que cada vez que regreso lo noto más en la calle, que te van parando y cada vez más es como, sí, una locura. Ha funcionado muy bien. Qué bonito eso además, que la gente reconozca tu trabajo. Y ahora has detectado algo que hasta ahora era muy complicado para la mayoría de personas, que era invertir en startups, en empresas emergentes. Claro, has creado Blast, que es un club de inversión para invertir en empresas, como yo decía, emergentes. ¿Cómo va a funcionar esto y por qué decides lanzarte a este negocio? Claro, sí, justo la propuesta de valor es, digamos que un inversor retail, un inversor cualquier persona de a pie puede acceder a criptomonedas, puede acceder a comprar divisas, puede comprar acciones, incluso acceder al mercado inmobiliario en muchos casos, pero el sector de la inversión en startups tiene muchas barreras. Estaba reservado a un círculo muy pequeño de inversores con muchos contactos, porque al final esas oportunidades no las encuentras en ningún lado. No hay plataformas, entonces las oportunidades fluyen por debajo de la mesa, entre comillas, ¿no? Por mails de un inversor conoce a otro. No suena malicioso, pero tampoco es así. Ahora que yo estoy conectado con ese círculo de inversores a nivel nacional también, pues alguien que es amiguete tuyo, pues te comenta, oye, mira, creo que voy a invertir en esta startup, echarle un vistazo, conocí a los fundadores el otro día en un evento, son súper talentosos, buena pinta, y claro, entonces empiezas a ver los diferentes sectores del mercado y ves que el Venture Capital, que es el nombre de este sector del mercado, es en promedio el que más rentable ha sido durante los últimos 15 años, por encima de la rentabilidad que puedes encontrar en acciones o en otros sectores del mercado como sector inmobiliario. Entonces, claro, hay ciertas barreras. La primera es que de normal necesitas tickets muy grandes para entrar en esas rondas de inversión. A lo mejor necesitas pues entrar con 50.000 euros, ¿no? Un fundador de una startup no te hace ningún caso si llegas con 1.500 euros y dices, oye, que quiero entrar en esta ronda de inversión. Luego, lo que hablábamos de los contactos, que es una barrera. Claro, por mucho que quieras invertir en startups, si no te llegan oportunidades en las que invertir, no hay forma. Y luego que hay una barrera de expertise, podríamos decir, tienes que entender la valoración que tiene esa empresa. No es solo lo que diga el fundador que vale su empresa, hay que leer los pactos de socios, hay que hacer una due diligence, hay que entender las métricas. Es complejo, ¿no? Es una inversión de riesgo también. Totalmente. En muchos casos, porque son empresas que están empezando en sectores que no están muy asentados, que son desconocidos y que no sabes cómo van a funcionar, ¿no? En este sentido, tú, Pedro, además en uno de tus vídeos de YouTube hablas de hasta 7 industrias ganadoras, ¿no? Que de alguna manera entiendo yo que ahí las startups estarán fluyendo, ¿no? Hablas de 7 sectores: servicios o productos anti-envejecimiento, hablas de ciberseguridad, de agrotecnología, de EdTech, que es formación colgada en Internet, ¿no? Infoproductos, inteligencia artificial, robótica y automatizaciones, y el Internet de las cosas, ¿vale? De estos 7 sectores en España, ¿en cuál somos buenos de verdad? ¿Dónde hay startups que de verdad digan, joder, merece la pena? Claro, esto es un vídeo que hago yo más a título personal de
industrias que me parece que tienen mucho futuro, pero realmente el mundo de la inversión en startups, del venture capital, no buscamos como ese bloque de talento nacional, sino que se basa en detectar players individuales. ¿Vale? A lo mejor, por ejemplo, Factorial, que es un caso muy sonado, estuve el otro día en el podcast de ellos, ahora son unicornios, es decir, están valorados en más de 1.000 millones. Y no es que España o Barcelona, ellos están en Barcelona, sea un ecosistema especialmente bueno o talentoso para los recursos humanos, pero ellos pues han tenido el talento, la capacidad y los medios para desarrollar su idea y convertirse en una empresa de más de 1.000 millones, ¿no? Entonces, estos son sectores que, por ejemplo, a mí, la ciberseguridad, cada vez tenemos más activos online, wallets con criptomonedas, nuestros datos, información, fotos en la nube, de todo. Entonces, todo lo que sea, y creo que estamos o somos menos, o sea, muy poco conscientes de los peligros que hay realmente, sí, y estamos muy poco protegidos. Algún antivirus y poco más. Pero el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, es algo que me llama la atención como inversor. Entonces, en el momento, nosotros vamos recibiendo un flujo de DEX tremendo. Este mes van más de 600 ya. Y digo, claro, cuando escucho algo sobre ciberseguridad, por ejemplo, pues ya tienes un 10% de preferencia de mi atención a la hora de analizar tu deck, pero que de repente te viene una plataforma que hace trajes a medida y utiliza la inteligencia artificial para X e Y, y es un modelo de negocio escalable, que es al final lo que buscamos, esa escalabilidad para que puedan crecer de forma exponencial luego los proyectos, ¿no? De todas formas, Pedro, por ejemplo, por detenerme en otro de los sectores de los que hablas, la inteligencia artificial, ¿no? Tú también dices que este sector lo ves con cierta prudencia. Sí. Dices que es un sector, además utilizas esta palabra, ¿no?, que se está prostituyendo, porque mucha gente se está sumando al carro de decir yo hago cosas relacionadas con la inteligencia artificial, aunque no necesariamente sea así. ¿Cómo podemos diferenciar un proyecto de verdad que merezca la pena relacionado con inteligencia artificial de otro que dices, mira, están vendiendo humo? Sí, esto va como por oleadas un poco, el mundo de Internet. Un año son de repente las criptos y los NFTs, luego te llega el SMMA, e-commerce, y ahora es como inteligencia artificial. Entonces entran muchísimos proyectos de inteligencia artificial. El problema es que para mí la IA tiene que ser un cómo y no un qué. Entonces muchos te lo venden como, oye, te invierte en esta inteligencia artificial que hace esto. Y eso realmente son interfaces bonitas que van conectadas a la API, por ejemplo, de OpenAI, y realmente eso es muy fácil de copiar. Es decir, uno de los factores que más tengo en cuenta a la hora de valorar un proyecto es la barrera, la resistencia que ofrece a entrar. Si te lo copian muy fácil, no me sirve. Entonces, yo creo que los modelos de negocio alrededor de inteligencia artificial se deberían plantear de otra forma. Es decir, vamos a encontrar un problema que solucionar y lo vamos a solucionar de una forma mejor utilizando la inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de los proyectos te llegan como, yo te vendo una inteligencia artificial que es un profesor de clases particulares para niños que están en el colegio y sus padres son los que le van a pagar la suscripción. Digo, esto no es más que una interfaz bonita, una página web que va conectada a donde va conectado ChatGPT, que está prompteado para que diga, oye, actúa como un profesor con estos conocimientos, no te salgas de aquí. O sea, tiene un prompt complejo detrás, pero no es más que eso, y eso es muy fácil de copiar. Entonces, claro, de cara a inversores, a veces, porque hoy en día los múltiplos de inteligencia artificial están por los aires, ¿no? Sí. O sea, están como súper bien valoradas. Hay una burbuja, que bueno, ocurren muchas burbujas periódicamente, pero yo el problema que veo es ese, por resumirlo en una frase, que tiene que ser un cómo y no un qué. Tiene que haber una solución que se resuelve detrás de ello, ¿no? Y por cierto, aquí en lo que viene en unos minutos vamos a hablar con una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, que tiene un podcast especializado sobre esto para hablar del lío que han tenido en OpenAI con la salida de... Bueno, se cargaron al CEO, a Sam Altman, a los 5 días ha vuelto otra vez, en fin, vamos a entender, vamos a saber quién es esta persona, de dónde venía y qué es lo que ha pasado y sobre todo qué había detrás de todo esto, a qué se tenía miedo, ¿no? Ahora enseguida lo vamos a analizar aquí en lo que viene. Vamos a hablar de otra burbuja. Pedro, yo no sé si sigues manteniendo inversiones en criptos, en criptomonedas. Después de todo lo que ha pasado, ¿merece la pena seguir poniendo la mirada en este sector? Digo, después de algunos castañazos que se ha pegado mucha gente. Te hablo de varios amigos míos que metieron mucha pasta en algunas criptos, mucha pasta, para nosotros, 3.000 euros, y que hoy en día les quedan 500 o 600, es decir, han perdido mucho dinero. ¿Ese globo se ha pinchado o no?
A ver, el tema de las cripto, yo siempre soy muy partidario de diversificar. O sea, a la hora de invertir, y no solo en diferentes clases de activos, sino también en diferentes países, divisas, en diferentes industrias, diversificar en general, ¿no? Entonces, a nivel mío de portfolio personal, yo sigo teniendo interés en cripto y sigo manteniendo cripto. Lo que pasa que al ser algo tan volátil y de tanto riesgo, para que te hagas una idea, yo meto de lo que genero, o sea, de mi excedente, digamos, lo que quiero llevar al mercado para colocarlo, un 5%. Uh-huh. Entonces, es algo que, bueno, también me gusta estar invertido siempre porque tienes un ojo. En el momento que quitas el dinero de la mesa, ya te desconectas por completo a veces, pero es algo simbólico para mí. O sea, son inversiones pequeñas que tengo ahí y que de momento no tengo intenciones de variar ese porcentaje, pero esto de diversificar es importante y pasa con todo. A mí si alguien me viene y dice, oye, quiero entrar contigo a startups, a Venture Capital con todos mis ahorros, le digo, no, o sea, párate, diversifica. Venture Capital significa capital de riesgo. Obviamente el mercado funciona así, cuanto más riesgo, más posibilidad de recompensa. Los múltiplos que podemos obtener invirtiendo en startups o en el mundo cripto, por ejemplo, ahí puedes hacer múltiplos muy grandes, muy grandes. Venía el otro día Jesús Monleón a mi podcast y contaba, él invirtió, por ejemplo, en Holded al principio. Y claro, te multiplica el dinero de repente por 87. Y dices, wow, es un múltiplo que, joder, metes 5.000 euros y el regreso es muy grande. Pero es importante estar diversificado. Alguien me dice, Pedro, voy a pedir un préstamo para entrar contigo a tu club de inversión e invertir en startups. Le digo, no lo hagas, hay que tener coherencia. Y a mí me gustaría que la gente que entre al club de inversión también, sobre todo, entienda el tipo de activo, entienda el potencial que tiene, por supuesto, y cómo funciona este mundillo. También es crear un ecosistema de aprendizaje dentro en el que escuchas a los fundadores, puedes hacerles preguntas a los fundadores. Yo, lógicamente, tanto yo como el equipo de analistas daremos nuestra opinión, traemos expertos que hagan una lectura y creo que es importante. Hombre, no jugar con el dinero, porque para eso te vas al casino, sino también tener cierto criterio y bueno, sí, y tomar decisiones. Y seguridad dentro de que, ya lo hemos dicho, estamos hablando de inversiones de cierto riesgo, ¿no? Sí. Oye, como estamos en lo que viene, nos gusta poner la mirada en el futuro. Estamos hablando de inversión en startups. Háblanos de algún proyecto que en los próximos meses o en los próximos años vaya a despuntar bastante. Sé que tienes muchos y que mucha gente te llama, pero no estamos hablando de hacer publicidad. Venga, alguno que de verdad digas, va a sonar por ahí, se va a ver a sus fundadores por ahí. A ver, esto realmente, primero que estamos regulados por la CNMV, entonces si dijera, hay que invertir en esto... Bueno, pues a nivel particular, Pedro. Esto sería ilegal. Después, a ver, muchos proyectos tienen muy buena pinta. O sea, en el papel es verdad que y sobre todo cuando el fundador es un buen vendedor y viene y te explica su proyecto y dice, no, porque en 4 años vamos a estar haciendo estos números y de alguna forma incluso te lo crees, y por eso me gusta tener también, por mi parte, la visión de emprendedor, de haber estado ahí y de que sabes que antes de iniciar un proyecto todo pinta una línea recta, parece una línea recta, hago A, B, C y D y llego y vamos, y vendemos la empresa por 100 millones. Pero después... la realidad es que puede que hagas A, B o ni llegues al B y ya te encuentres el primer hándicap y tienes que aprender a pivotar. Entonces, lo que hacemos a la hora de apostar por proyectos y en un podcast que hice hace poco de startup, sorprendía cómo no hablamos de ideas, de negocios, sino que hablamos de personas. O sea, realmente cuando estás en una fase tan inicial, por quien apuesta, sobre todo, es por los fundadores, porque sabes que cuando hay un buen equipo, cuando hay talento en la parte de recursos humanos detrás del proyecto, cuando se peguen la hostia, porque se la van a pegar, cuando se encuentran los problemas, saben resolver y a veces acaban llegando a un éxito desviado de donde apuntaban al principio, resolviendo un problema con la misma herramienta, pero en otro sector del mercado o así. Pero es importante eso, ¿no? O sea, por mucho que pinten muy bien las ideas, porque invertimos en una etapa tan inicial, realmente, que todavía no hay tanta atracción, no está tan establecida la empresa. Entonces, en lo que tendemos, obviamente, a estar en un mercado que veamos con futuro, posicionados en un sector donde hay demanda, donde hay posibilidad de crecimiento, donde no hay tantos competidores o lo que sea, pero invertimos sobre todo en ese talento en las personas, ¿no? Bueno, pues para descubrir también qué startups lo petan en los próximos años habrá que estar cerca de Blas. Una última cosa, Pedro, ya por despedirnos, sin entrar en cuestiones políticas, yo aquí dejo la política a un lado, pero sí que como eres emprendedor y estás relacionado de startups y de gente que está invirtiendo y que está arriesgando su propio dinero,
Quería que me dijeras si nuestro país ahora mismo lo pone fácil o difícil a la hora de emprender y de invertir. A ver, la verdad, a la hora de emprender, hombre, es complicado la presión impositiva, la presión fiscal. Es verdad que la inversión en startups, hasta los primeros 100.000 euros de inversión en startups, tienen unas deducciones fiscales que sorprendentemente son interesantes en España. Pero bueno, hombre, al final yo como emprendedor he sufrido también lo que es el cómo te aprietan y veo, no hay más que mirar a mi alrededor y hablar con las personas de mi alrededor que a lo mejor son autónomos, no tienen por qué ser súper empresarios, pero es verdad que, hombre, se podría poner mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Por dónde se podría empezar? Para mi gusto hay un error de concepción en el que se piensa en general que subiendo los impuestos se recauda más. Pero, por ejemplo, Donald Trump bajó los tipos impositivos y aumentó la facturación. Es algo como que parece impensable, pero claro, cuando tú aprietas demasiado, vemos lo que pasa, que se te va. La gente se va, los profesionales y sobre todo las grandes empresas, lo vemos en Andorra. Ahora tengo que ir este fin de semana. Hay un hub allí de personas que voy a ir a dar con todas ellas. Y joder, son personas que mueven mucho dinero y es dinero que se escapa del país. A lo mejor sería mejor conseguir un poco menos de porcentaje y mantenerlos en el país que no dejar que se te vaya la riqueza por todas partes. Y luego al final, ¿qué pasa? Que cuando se vende el discurso de esto que lo paguen los ricos y los ricos se van, la factura queda sobre la mesa. ¿Y para quién queda? Pues va quedando para la clase media, que cada vez va siendo menos clase media al mismo tiempo. Entonces se crea un círculo vicioso que se hace bastante complicado. Creo que ha quedado bastante claro. Bien. Pues Pedro Buerbaum, estás ahora mismo con tu último proyecto, que es Blast, ese club de inversión para que cualquiera pueda apostar por nuevas empresas y pueda echarles un cable también y sumarse a esos proyectos. Estás con Wallcast, en fin, que tienes muchas cosas encima de la mesa. Ha sido un lujo escucharte y muchas gracias por pasarte aquí por lo que viene. Muchas gracias, ha sido un placer. Cuídate, chao.